Hola Alejandro, buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo estás? ¿Cómo se copia mi audio? Se escucha bien, doctor. Bien, qué frío que está haciendo, ¿verdad? Qué friecito que el día de Sí. hoy. Bien, esperemos unos segundos para que los compañeros se conecten. Vamos a terminar este tema de la teoría de la responsabilidad civil en base a los antecedentes, incluso históricos, que hemos estado viendo en la anterior clase, para poder conocer a ciencia cierta, pues, qué se entiende por responsabilidad civil. ¿Ya? Empezamos ya la jornada de clases dirigidas al examen final. Prácticamente estamos a una, dos, tres, cuatro a cinco clases para poder culminar. Prácticamente este es el último tema que tiene que ver con obligaciones, porque a partir de mañana, que es nuestra próxima clase, ya ingresamos a ver un preámbulo, una introducción de lo que se va a ver o ustedes van a ver en Derecho Civil 4, ya nociones de contrato, consentimientos, vicios, fuentes de los contratos y todo lo demás. ¿Listo? ¿Cómo estás, Denia? Buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo están? Por favor, no olviden registrarse en el chat del grupo. Bien, a medida que se vayan conectando, pues nosotros vamos a ir abarcando el tema para poder terminar. Bien, habíamos estado viendo la parte histórica de lo que es la responsabilidad civil en el derecho romano, cuál era la concepción que se tenía, cómo es que se reconocía a la culpa, al dolo. Y pues en el numeral 3 de nuestro avance del tema, eh, la responsabilidad civil, visto desde ese punto de vista, tiene que ver con ser uno de los efectos jurídicos principales de un incumplimiento culposo, que se entienda bien, culposo de una obligación. Por eso es que en la anterior clase hacíamos una comparación, una distinción, un análisis sobre lo que se entendía por dolo y lo que se entendía por culpa, que ustedes perfectamente manejan en el significado. El dolo como un sinónimo de intencionalidad, de premeditación, de planificación, y la culpa algún acto de incumplimiento, de imprudencia, negligencia, descuido y de pronto hasta desconocimiento de algunos temas. Lo que nos está diciendo la teoría de la responsabilidad civil es que al asumir el compromiso, la obligación de satisfacer y cumplir con una obligación, automáticamente estamos asumiendo que el hecho de no hacerlo, es decir, no cumplir con la obligación pactada, va a generar una responsabilidad para poder reconocer no solamente el cumplimiento de una obligación, no solamente la satisfacción de esa obligación, sino también asumir los daños y perjuicios que se pudiera generar a raíz de un incumplimiento culposo. Esto nos hace entender entonces que la responsabilidad civil no tiene que ver precisa y de forma exacta con cumplir la obligación. El cumplimiento de la obligación, conforme dispone el artículo 291 del Código Civil, es un deber para el deudor, sí, irrefutablemente, y es un derecho para el acreedor de exigir que se cumpla esa obligación. Pero cuando ésta no se cumple por parte del deudor, cuando el deudor por algún motivo culposo, entre comillas, no logra cubrir, satisfacer esa obligación,
le está generando un perjuicio o daño al acreedor. Y es ahí donde la responsabilidad civil va a generar su efecto principal para que el deudor que no ha podido cumplir, que no ha cumplido con la satisfacción de esa obligación, también va a generar el resarcimiento, el reconocimiento o la indemnización de algún daño o perjuicio que le haya podido generar al acreedor, ¿no? Si se acuerdan ustedes, clases anteriores vimos lo que eran los daños y perjuicios, que tienen que ver pues mucho con la responsabilidad civil. Y en esos daños y perjuicios reconocimos el lucro cesante, el daño emergente, que son obligaciones accesorias a la obligación principal. ¿Por qué se generan? Precisamente porque el deudor no ha cumplido dentro del plazo establecido con satisfacer la obligación a favor del acreedor. Y reitero, indistintamente de que se trate de obligaciones de dar, obligaciones de hacer u obligaciones de no hacer. Siempre tenemos que concebir, chicos, dentro del marco del derecho de obligaciones, que los términos con los que identificamos a los sujetos, acreedor, sujeto activo, deudor, sujeto pasivo, no necesariamente tiene que ver con una deuda de dinero. No necesariamente se tiene que entender que se refiere a una obligación pecuniaria. No. Dentro del derecho de las obligaciones, esos son los denominativos, esos son los términos con los que se identifican a los sujetos del derecho de obligaciones. Deudor, acreedor. Sujeto activo, sujeto pasivo. Indistintamente, reitero, de que se trate de una obligación de dar, hacer o no hacer. Bien, en ese sentido, ya hablando de las corrientes teóricas, en la teoría general de la responsabilidad civil, por ejemplo, lo previsto por la escuela clásica francesa, ¿no? Existen dos clases de responsabilidad civil. Es decir, para la escuela clásica francesa, desde el punto de vista teórico, la responsabilidad civil es de dos clases. La primera habla de la responsabilidad civil contractual, que emerge del incumplimiento culposo de una obligación generada del acuerdo de voluntades, ¿ya? Y la otra, la responsabilidad civil extracontractual, que es aquella que va a derivar del incumplimiento también culposo de una obligación nacida al margen de un contrato, ¿cierto? La primera se genera dentro del marco del acuerdo de partes, es decir, en un contrato. La segunda, denominada responsabilidad civil extracontractual, también, si bien deriva del incumplimiento culposo, pero nace fuera de un contrato, al margen de un contrato, ya sea por algún hecho ilícito, algún caso de enriquecimiento sin causa justa o algún pago de lo no debido. El pago indebido o pago no debido quiere decir que yo pago por algo que no debía pagar, pago indebido. Y cuando pago por algo que no debía de pagar, ¿qué es lo que me nace? El derecho de exigir que me devuelvan lo que indebidamente he pagado. Por eso se llama, para la escuela clásica francesa, la responsabilidad civil nace ambas de un incumplimiento culposo, pero una nace en el marco de un contrato y la extracontractual nace fuera del marco de un contrato. Eso es lo que nos dice la escuela clásica francesa. Ahora bien, sin embargo, siendo que el derecho es dinámico, jamás estático, hoy por hoy los juristas, los investigadores en materia de derecho, especialmente la corriente alemana, los alemanes y últimamente los italianos, consideran que ya no hay la necesidad de realizar una distinción entre estos dos tipos de responsabilidad civil que hace la escuela clásica francesa.
Ellos consideran que no es necesario dividir la responsabilidad civil como aquella que emerge dentro de un contrato y aquella que emerge fuera del marco de un contrato, ¿no? Ellos dicen la estructura, las características y por qué no decirlo, van más allá, los efectos, aunque con algunas y ciertas diferencias, dice, de la responsabilidad civil contractual y la responsabilidad civil extracontractual, dice, son los mismos. Primero, porque ha existido una obligación, existe una obligación. Segundo, porque no se puede hablar de incumplimiento de obligación si es que no hubiera existido una, dicen ellos. Por tanto, desde ese punto de vista son similares, dice, son los mismos. Ahora bien, cualquier obligación va a nacer, dicen los alemanes y los italianos, cualquier obligación va a nacer de un acuerdo de las partes. Para que nazca una obligación van a tener que ponerse de acuerdo, van a tener que generar una libre discusión, propuesta, contrapropuesta, mejora de propuesta, disminución de propuesta, y al ponerse de acuerdo, al buscar y al encontrar un punto de equilibrio, van a generar una obligación. ¿Y cuáles van a ser los efectos? Cuando el deudor no cumple, el acreedor seguramente iniciará un proceso de ejecución y persecución patrimonial. Sea contractual o extracontractual, lo único que va a variar, dice, es la forma en la que van a proceder. Por eso es que los alemanes e italianos hoy por hoy dicen, es lo mismo. Por eso consideramos que no hay necesidad, como lo hace la escuela clásica francesa, de establecer una clasificación de dos tipos de responsabilidad civil, una contractual y la otra extracontractual. Lógicamente, esos son criterios netamente teóricos, corrientes teóricas que son importantes en el derecho porque nos ayudan a conocer cuáles son las posturas que algunas teorías, algunos autores o escuelas promueven con respecto a un determinado tema. Ahora, toda responsabilidad civil está compuesta por elementos. ¿Sí? En la teoría de la responsabilidad civil se identifican 4 elementos. ¿Ya? 4 elementos. Elementos que van a surgir o van a derivar de la consecuencia de determinar qué es la responsabilidad civil. Y en términos claros, y esto que quede muy muy preciso chicos, en términos claros, todo esto que vamos repitiendo, qué es la responsabilidad civil, qué dice la escuela clásica francesa, qué dicen los alemanes, qué dicen los italianos, no es otra cosa que la indemnización o la reparación del daño o perjuicio ocasionado. ¿A quién le genera daño o perjuicio el deudor que no cumple con su obligación? Al acreedor, que viene a constituirse como la víctima, ¿cierto? La parte acreedora viene a constituirse como la víctima de los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento del deudor. Que en muchos casos, ese perjuicio o daño que el deudor le genera al acreedor por no haber cumplido dentro del plazo establecido con la obligación, puede afectar también, sí, al patrimonio del acreedor. Es ahí donde surge, ¿no?, la teoría de la responsabilidad civil, y en un resumen muy práctico se lo puede establecer de la siguiente manera. Dos sujetos generan un vínculo o nexo que se llama obligación. Ese nexo o vínculo jurídico entre dos sujetos denominados acreedor-deudor va a tener una obligación y compromiso de cumplir por parte del deudor. Cuando éste no cumple, es cierto, le genera al acreedor el derecho de exigir y perseguir el cumplimiento, pero al mismo tiempo le está generando al mismo acreedor que se constituye en víctima daños y perjuicios y de pronto en su patrimonio. Dentro de estos elementos, el elemento objetivo va a ser el incumplimiento de la obligación.
¿Y a qué se refiere cuando dicen que el incumplimiento es el elemento objetivo? Se refieren que el incumplimiento de una obligación que ha sido predeterminada, preestablecida, supuesta o impuesta por el legislador, debe estar acompañado por un elemento subjetivo. El elemento subjetivo del incumplimiento de una obligación no es otra que la culpa. ¿Y por qué solamente la culpa y no el dolo? De pronto se preguntarán. Porque allá donde exista dolo, de pronto se podría tipificar una conducta o un acto ilícito, ¿cierto? Ilícito. Por eso en materia civil, en el tema de la responsabilidad del mismo nombre, siempre se va a generar un incumplimiento que sea con carácter culposo, es decir, negligencia, imprudencia, descuido, nada de intencionalidad o premeditación. Entonces, si el elemento objetivo es el incumplimiento de la responsabilidad civil, el elemento subjetivo viene a ser la culpa, ¿cierto? La culpa. ¿Por qué? Porque ya reiteramos conforme ustedes están viendo en el material de apoyo. El incumplimiento debe ser culposo, involucrado al acto intencional dolo o a la culpa propiamente dicha, negligencia o imprudencia. Tercer elemento, que cause daño, que cause daño. Cuarto elemento, que haya un nexo de causalidad, causa-efecto, ¿cierto? Causa-efecto. En ese sentido, podríamos establecer entonces que los 4 elementos de la responsabilidad civil son el incumplimiento como elemento objetivo, la culpa como elemento subjetivo, el causar daño y el cuarto que haya un nexo de causalidad. ¿Cierto? Que haya una. Esos son los 4 elementos de la responsabilidad civil. ¿Ya? ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son las características de esta responsabilidad civil? Es una reparación. ¿Por qué? Porque al generar daño o perjuicio hay que indemnizar, hay que reparar, ¿cierto? Es de carácter privado, otra característica. Claro, si ustedes se acuerdan, me decían hace la anterior clase que ya habían llevado penal, que estaban en Derecho Penal 2, creo, o Derecho Penal 1, ¿qué me decían, chicos? Sí, doctor. Ya hemos llevado derecho penal, doctor. Bueno, Ya, pero han diferenciado, por ejemplo, se dice, ¿no? De la comisión de un delito, de la comisión de un delito, emergen 2 acciones, ¿sí? Emergen 2 acciones. ¿Quién se acuerda cómo se denominan estas 2 acciones? Es más, les refresco la memoria. De la comisión de un delito emergen 2 acciones. Una acción penal pública y una acción privada. ¿Para qué sirve la acción penal pública? ¿Quién se acuerda? ¿Para qué sirve la acción penal pública? ¿Y para qué sirve la acción privada? Que es una característica de la responsabilidad civil. Si se acuerdan, la acción penal pública
sirve para la investigación, procesamiento, juzgamiento y sanción del delincuente o de la persona que ha cometido el delito, ¿cierto? Para la investigación, procesamiento, juzgamiento y posterior sanción. Se le sanciona por la conducta ilícita, por esa conducta tipificada como delito. Y les hacía una pregunta, el hecho de que, un robo agravado tenga 6 años de cárcel, el delincuente sea procesado, juzgado, vencido en un juicio oral y le den la pena de 6 años, entra 6 años a la cárcel. Lo que ha robado y el daño que ha ocasionado, ¿queda borrado, queda reparado con los 6 años de cárcel? ¿O debe devolver lo que ha robado más adelante? ¿O termina todo con la pena de cárcel? ¿Qué dice? No, doctor. ¿No termina? No, doctor. Tiene que resarcir los daños, se podría decir, doctor. Ah, muy bien, muy bien. La acción penal pública sirve para procesar, juzgar y sancionar el delito. ¿A quién se sanciona? Al que comete el delito. Pero no con ella, no con ello, acaba ahí todo. Porque una vez cumplida la acción penal pública, emerge la acción privada. Y como bien decía la compañera, la acción privada, ¿para qué sirve? También llamada acción civil o acción de reparación o resarcimiento del daño. Fíjense entonces que dentro de la teoría de la responsabilidad civil, en el tema de las características, una primera dice, es una reparación. No es un castigo, ¿no? El castigo ya se ha cumplido. Es una compensación, es una indemnización, de tal manera que en materia civil, fíjense, poco importa el grado de culpa, ¿no ve? En materia civil poco importa el grado de culpa. Lo que importa es que se repare el daño, que se resarza, que se indemnice. Perfecto. La otra característica dice es de carácter privado. Ahora fijémonos, jamás puede operar de oficio, dice, ni siquiera el Ministerio Público puede hacerlo. La acción de reparación de daño y perjuicio emergente de un daño debe ser promovido por la víctima o en su caso por los herederos. ¿Por qué? Porque lo que se busca resarcir, lo que se busca reparar son derechos e intereses privados de las personas. Tercera característica, es impersonal. ¿Sí? Dice, porque no solamente responde por hechos propios, sino responde por los hechos que causen daño a un tercero cometidos por personas dependientes como sirvientes, alumnos, hijos, pupiles o bien por cosas. ¿Se dan cuenta? Cuando en un accidente de tránsito un auto atropella a una persona y fruto de este atropello esa persona muere, ¿quiénes pueden reclamar la reparación del daño ocasionado? La víctima como tal ha fallecido, la persona que ha sido atropellada. ¿Quiénes podrían reclamar la reparación o resarcimiento de los daños? Los familiares, doctor. Los familiares. ¿Qué se llaman a estos familiares? ¿Mm? ¿Cómo se les conoce? Cuando una persona fallece, ¿qué denominativo llevan los hijos? Los herederos. Herederos. Muy bien. ¿Se dan cuenta? Herederos. Por eso una característica también de la responsabilidad civil es que es impersonal. Bien, se habla de responsabilidad civil y se asemeja con la responsabilidad penal. Pero ciertamente, si bien son similares en algunos efectos,
al mismo tiempo por las áreas donde se aplican son distintos. Veamos entonces las diferencias entre responsabilidad civil y responsabilidad penal. Carácter de la responsabilidad. La responsabilidad penal es de carácter personal, personalísimo. Ustedes saben que la comisión de un delito con respecto a la atribución de ese delito es personalísimo. Por tanto, dentro del ámbito de la responsabilidad penal, esta es de carácter personal. En materia penal, solo se responde por delitos, por hechos ilícitos cometidos por un sujeto. Cierto. La responsabilidad civil es impersonal, que además es de contenido patrimonial. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir? Que no solamente la persona o la víctima va a ser sancionada o va a ser la que va a reparar, lo pueden hacer los herederos o al mismo tiempo los herederos pueden exigir la reparación del daño por los daños causados. ¿Cierto? Una gran diferencia. Grado de culpa es otra diferencia. En materia de responsabilidad penal, se toma en cuenta, lógicamente, para sancionar al que ha cometido el grado de la culpa, ¿cierto? En materia penal se toma en cuenta el grado de la culpa. ¿Para qué? Para poder graduar cuál va a ser la sanción o la pena que le van a dar. A ver, el delito de robo agravado, estoy especulando, dice que será sancionado con una pena privativa de libertad de 3 a 9 años, por así decirlo. ¿Qué nos está mostrando esa pena? Que la mínima va a ser 3 y la máxima va a ser 9. Perfecto. ¿Cómo vamos a graduar cuánto le vamos a dar de sanción? A mérito del grado de culpa que tenga, ¿cierto? Si ha sido imprudencia, si ha sido omisión, si ha sido negligencia, eso nos va a ayudar a graduar la pena del delito cometido en materia penal. En materia de civil, en el ámbito civil, la responsabilidad civil no le interesa el grado de culpa. ¿Por qué? Porque en materia civil lo que le interesa es reparar el daño. Y reparar el daño en toda la extensión que se ha causado. ¿Cierto? Ustedes saben que en materia civil no hay apremio corporal. Por deudas de dinero, por ejemplo, no hay materia. Es decir, nadie me puede meter a la cárcel en materia civil. En materia penal sí, pero en materia civil no. ¿No ve? Otra culpa. La acción, otra diferencia. La acción por responsabilidad penal es de orden público. ¿Qué quiere decir? El Estado interviene. ¿Cómo interviene? Mediante el Ministerio Público, que nosotros lo conocemos como Fiscalía. En cambio, en la responsabilidad civil no interviene el Estado. ¿Por qué? Porque en el ámbito civil el problema es de carácter privado. Por tanto, la parte que se sintiera afectada por el incumplimiento y la generación de responsabilidades civiles, ¿no? Pueden acudir al juez para que el juez haga valer sus derechos. Bien, vamos a ver que lo que estamos hablando, lógicamente, tiene que ser apoyado por un material de apoyo. Aquí tenía un documental cortito. Y vamos a ver desde un punto de vista general cómo se entiende a la teoría de la responsabilidad civil. Para esto voy a compartir el audio del documental y para ello voy a silenciar mi micrófono. Atiendan por favor, chicos. De gran interés. Claro, la denominación que le han puesto a esta cátedra, Derecho de las Obligaciones 2,
no es realmente un lujo, es responsabilidad civil. Y estas, no sé qué decirle, si me gusta o no me gusta. Me parece que está en una situación intermedia, porque en realidad decía algo en el pasado, cuando la preocupación era sancionar a quien había causado un daño, y esto se resolvía dentro de la teoría del acto ilícito. Pero la palabra responsabilidad es multívoca, porque significa muchas cosas. Por un lado, la responsabilidad, esta responsabilidad que vamos en cierta manera a ver en esta cátedra, que es la responsabilidad civil, pero también hay una responsabilidad penal, una responsabilidad moral, y la palabra responsabilidad se usa también para denominar esa relación de causa a efecto, en un sentido causal, podríamos decirle. Sin embargo, tengo que reconocer que es la terminología que usa el Código Civil y Comercial de la Nación. En verdad, lo que a mí me gusta es que se denomine derecho de daños, porque esto dice del presente. Hoy hay una preocupación por la distribución del daño injusto que ha sufrido la víctima hacia aquel de cuya esfera ha partido la fuerza dañadora. Esto se resuelve en una nueva teoría, que es la teoría del acto dañoso. El derecho de daños, en realidad, se ocupa de los daños sufridos por la persona, sea en su persona misma, o en sus bienes, o en los derechos que comparte dentro de la sociedad civil. Eso es lo que dice el artículo 1737, cuando expresa que hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico que tenga por objeto la persona, el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva. Este es el concepto de daño jurídico. Ciertamente el daño es un mal. Es un mal que lesiona derechos individuales o colectivos o intereses legítimos de la persona. El primer principio que rige este derecho es que el mal debe ser evitado. El segundo principio es que el mal debe ser reparado. Eso es lo que dice el artículo 1708, cuando dice: las disposiciones de este título son aplicables a la prevención y a su reparación. La prevención en la sección segunda, a través de los artículos 1710 a 1713. Y la sección tercera, los artículos 1716 a 1736, se ocupan de la reparación. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual el daño debe evitarse o repararse? Es porque la persona tiene una dignidad en su dimensión individual y social que debe ser respetada. Y el derecho reconoce el derecho a permanecer incólume, o sea, a no sufrir daños y a gozar de los bienes colectivos. El derecho a permanecer incólume surge precisamente del artículo 19 de la Constitución Nacional, cuando fija el límite de las acciones privadas de los hombres y dice que no pueden perjudicar a un tercero, que no pueden perjudicar a otro.
si perjudican o pueden afectar los derechos de otros, entonces se atenta contra esa dignidad. Y justamente el derecho está constitucionalmente habilitado a intervenir para evitarlo o repararlo. El derecho de daños nos hace ver que la responsabilidad civil es una técnica jurídica consistente esencialmente en transferir por una intervención voluntaria del Estado que modifica el curso brutal de los acontecimientos, la carga de un daño de la persona que lo ha sufrido directamente en virtud de las leyes físicas, biológicas, psicológicas o sociales a otra persona a la que el derecho considera que debe soportarlo. Fíjense que esto es lo esencial. Transferir la carga de un daño de la persona que lo ha sufrido a la persona de cuya esfera ha nacido la fuerza dañadora. Por eso, los elementos esenciales de este derecho de daños es el daño injusto. ¿Qué es lo injusto? Nos lo dice la antijuridicidad. Y el factor de atribución, o sea, la razón que el derecho toma en cuenta para desplazar la carga del daño de aquel que lo ha sufrido a aquel de cuya esfera ha partido la fuerza dañadora. Decimos elementos esenciales, pero no únicos, porque hay otro elemento que ustedes van a estudiar detalladamente, que es la relación causal. Este modo de pensar la responsabilidad civil evidencia que hay casos en que el daño debe distribuirse entre inocentes. Estos son los casos realmente difíciles e interesantes, en los que la teoría de la responsabilidad civil, tal como se la concebía dentro de la teoría del acto ilícito, se mostraba como insuficiente. En cambio, la teoría del acto dañoso ayuda a solucionarlo. Hay otros casos en que el hecho dañoso se debe a la culpa y que puede probarse. En principio, estos no son casos dificultosos, son casos fáciles. Y en ese caso, el derecho dice, bueno, que lo soporte el culpable ese daño, transfiere al culpable la carga del daño. Lo que pasa es que a veces no son tan fáciles de probar la culpa y el dolo. Resulta muy difícil hacerlo. Piensen ustedes, o mencionemos, algunos casos. En primer lugar, este supuesto. Supónganse que ceden los soportes de esa maceta y cae sobre la chica que va paseando. El dueño del departamento lo tiene alquilado y el inquilino en ese momento estaba trabajando o estaba de vacaciones. ¿De quién es la culpa? Bien, chicos, como han podido ver, una explicación muy sucinta de todo lo que hemos hablado, como refiriéndonos a la responsabilidad civil. Estamos llegando al final de la primera sesión. Por favor, permítanme un par de segundos. Cierro esto antes de que se corte y les paso el link inmediatamente, ¿ok? Está bien, doctor.